Y la mejor respuesta, está en el Corán, que es la respuesta de Dios, del que conoce todo, del sabio. ¿Ya? Nosotros no sabemos, nosotros no conocemos. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es acerca de Dios. Tenemos que partir de estas aleyas y sí es importante, ¿no?, saberlas de memoria o por lo menos tenerlas en un bloc de notas o cuaderno chiquito, ¿no? Para poder mencionar, ¿no? O poder ver o leer, ¿ya? También podemos encontrar que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de los 7 cielos y de la tierra. Él fue, él es quien creó los cielos y la tierra en, eh, en 6 días. ¿Dónde está Dios? Eso lo encontramos en el Corán. Está en su trono. ¿Y dónde está el trono? Es la parte más alta de toda la existencia, ¿no? De todos los, ¿no? Encima de todos los 7 cielos o los cielos. Son respuestas que encontramos en el Corán. Estas son las mejores respuestas. Y no encontramos mejores respuestas que estas. Porque es un conocimiento divino. Es un mensaje divino. ¿Ya? Es un mensaje divino. Muy bien. Para no extenderme mucho en este ejemplo para dar a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, pasamos a otro ejemplo. Porque hay musulmanes, o hay algunos musulmanes, o a veces, también nos sucede a todos, queremos dar una respuesta, por ejemplo, o sea, que coincide, por ejemplo, a veces con la ciencia, o a veces con la realidad, o a veces con, o sea, con algún fenómeno. Pero todo eso no es correcto. No, todo eso puede ser un error, ¿ya? Por ejemplo, eh, y eso hasta vemos a veces en grupos de WhatsApp o de Facebook, por ejemplo, cuando publican sobre el consumo o la prohibición del consumo de cerdo, ¿no? Y traen, por ejemplo, qué dice la ciencia, o sea, como argumentos de que está prohibido, ¿no? Y nos olvidamos de la respuesta, de la primera respuesta y de la respuesta divina, ¿no? De que es una inmundicia, porque si uno dice, no, por ejemplo, es que causa una enfermedad en el cuerpo, pero uno podría decirte, si tú das esta respuesta, o sea, él te diría, por ejemplo, que, mira, todos los cristianos y católicos consumen carne de cerdo y no se enferman. Entonces, o sea, la respuesta que tú das viene en la realidad y la tumba, ¿no? O la rechaza, la niega. Ya, por eso hay que tener cuidado con las respuestas que damos. Y por eso tenemos que partir del Corán, porque son enseñanzas divinas, no son enseñanzas humanas. ¿Ya? También podría uno decir, entre los argumentos que uno a veces da, que el cerdo baja el grado de celos, ¿no? Que tiene el ser humano. Entonces uno te diría que no. Hay, por ejemplo, árabes que no son musulmanes, que son judíos cristianos, y tienen el mismo celos o el mismo grado de celos que los árabes musulmanes. O sea, los que viven en Oriente Medio.
¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? O por ejemplo, te dice, eh, o por ejemplo dirías que no, está prohibido el consumo de cerdo porque él vive de la suciedad. Entonces, pero se vive en un sitio limpio. ¿Se podría comer o no? Entonces, a veces nos buscamos problemas. O eso debido a no saber la respuesta correcta. La respuesta correcta es la de Dios. Es la que está en el Corán. Partimos del Corán. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Allah subhanahu wa ta'ala dice o que da? Que es una inmundicia. Sea que vive de la suciedad o no, sea que vive en un sitio limpio, en una granja limpia y todo perfecto o no, sea que baja el grado de celos o no, todo eso no importa. Lo que importa es lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice, que es una inmundicia. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo. También, otro ejemplo que Allah subhanahu wa ta'ala dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que te preguntan, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía responder. ¿Por qué? Porque es un conocimiento de Dios, son enseñanzas divinas. O sea, que no se puede pensar a ver cuál es la respuesta y dar la respuesta. No, no es algo que podemos, no es una respuesta que podemos conocer o que podemos pensar o que la podemos buscar o encontrar con la ayuda de la lógica o de la razón. No. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, dice en el Corán, te preguntan acerca del espíritu, el alma. ¿Qué es el alma? ¿No? Hasta la ciencia hoy en día no sabe qué es el alma porque es algo invisible, ¿no? Diles, el espíritu es una de las creaciones de Dios de las que solo Él tiene conocimiento. Miren, Allah dice, diles, ¿no? Allah está dando la respuesta al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, porque fue preguntado. Diles, el espíritu es una de las creaciones de Dios de las que solo Él tiene conocimiento. Solo Él tiene conocimiento. No se les ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios. Y también dice en otra, por ejemplo, en otra ocasión, y te preguntan acerca de la menstruación. Di, es una impureza. Punto. Por ejemplo, si alguien te dice, y ustedes, ¿por qué la mujer durante el periodo de menstruación no puede tener relaciones con su esposo? ¿Qué diríamos? ¿Mm? Aquí está la respuesta. Es una impureza. ¿Ya? Es decir, la sangre de menstruación es una impureza, entonces está prohibido, ¿no? De hecho, está prohibido digamos, la relación en este periodo. En este periodo. Allah subhanahu wa ta'ala directamente dice, absténganse de mantener relaciones maritales con sus mujeres durante el menstruo y no mantengan relaciones con ellas hasta que se purifiquen. Pero cuando se hayan purificado, mantengan. Es decir, cuando ya deje de salir la sangre de menstruación. Pero cuando se hayan purificado, mantengan relaciones como Dios les ha permitido, por la vía natural. Dios ama a los que se arrepienten y a los que se purifican. ¿Ya? Y también, por ejemplo, ¿por qué ustedes, ¿por qué ustedes no consumen bebidas alcohólicas? Dios dice, te preguntan acerca de los embriagantes y las apuestas. Diles, son de gran perjuicio, a pesar de que también hay en ellos algún beneficio para la gente, pero su perjuicio es mayor que su beneficio. ¿Ya? Entonces, primero,
o sea, no solo nos quedamos con esas preguntas, perdón, con esas respuestas, pues no solo podemos dar, o no solo damos esas respuestas y punto. Sí, tenemos que partir de estas y podemos también agregar otras, por ejemplo, hacer o dar ejemplos reales, ¿no? Decir, por ejemplo, que en el Islam es, digamos, que el consumo de bebidas alcohólicas tiene un gran perjuicio, ¿no? Como, por ejemplo, podemos ver que hay muchos que el consumo de bebidas alcohólicas causa muchos accidentes de tráfico, muerte, ¿no? Es causa de violencia familiar, a veces de divorcio, violación, etcétera, ¿no? Y son ejemplos reales, ¿no? Son casos reales que nadie puede negar. Entonces, damos una respuesta y la sostenemos con casos o con argumentos reales también. Entonces, lo que yo quiero lo que quiero que entiendan es, no podemos partir, eh, o sea, por ejemplo, de una respuesta nuestra, que yo pensé que es así, entonces no, sino son enseñanzas divinas y que tenemos que partir del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, te preguntan, ¿y por qué los musulmanes ayunan? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice la respuesta, ¿no? Oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno al igual a los que les precedieron, para, es la finalidad, para que así alcancen la piedad o la devoción, ¿no? El ayuno es una acción que mediante la cual nos acercamos más a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el objetivo mayor del ayuno. No es, por ejemplo, como algunos pueden decir, que es un descanso para el estómago, o que es, puede ser, pero no es la primera respuesta, o no es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, sí, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena tiene alguna sabiduría, tiene algún beneficio, ¿no? Que puede ser un beneficio para la salud, un beneficio para digamos, la familia, un beneficio para la humanidad, etcétera, ¿no? Pero el gran beneficio o el objetivo mayor, en este caso, por ejemplo, del ayuno, es para tener más devoción, para acercarnos más a Allah subhanahu wa ta'ala, para estar más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque el ayuno es una acción que si nosotros la cumplimos, eh, nos acercamos a Allah, ¿ya? Nos acercamos a Allah y sentimos esta cercanía de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, ¿por qué rezamos? ¿Por qué rezamos? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, ¿no? Que y cumple con la oración porque la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Esta es una respuesta, ¿ya? Y también el rezo es una acción mediante la cual también nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Recordamos a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificamos a Allah subhanahu wa ta'ala, alabamos a Allah, pedimos a Allah. El rezo, digamos, reúne muchas acciones, ¿no? Que todas llevan a tener una fe alta, que todas nos ayudan para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, después de cada rezo, dar un paso adelante hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no siempre busquemos respuestas lógicas o racionales o no de ese tipo, no. Sino tenemos que dar respuestas exactas. ¿Ya?
Porque como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Eso es lo que tenemos que hacer, entender a la gente. Eso es lo que tenemos que entender nosotros primero y después hacer entender a la gente. Que estamos aquí es para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y adorar quiere decir también conocer a Allah. Conocer a este Dios inmenso, grande, grandioso, magnífico, majestuoso, ¿ya? Poderoso. Mira cuántos años estudias en una, por ejemplo, carrera y cada vez conoces algo nuevo. Por ejemplo, en medicina. Son más de 10 años. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y solo conoces, o sea, digamos, una parte de medicina, ¿no? En una especialidad, por ejemplo, ginecología o oftalmología, etcétera, ¿no? Y en cada especialidad hay un mundo, hay un conocimiento infinito. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Y cada vez estás más, o sea, te sorprendes más, ¿no? Conoces cosas nuevas, etcétera. Entonces estamos aquí es para conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y acercarnos cada vez más a Allah subhanahu wa ta'ala. También, otro ejemplo eh, de la fornicación o el adulterio. Eh, ¿qué respuestas damos a veces de que por qué el Islam prohíbe relaciones sexuales fuera del matrimonio o extramaritales, ¿no? A veces decimos, o algunos dicen a veces, que, o sea, dicen que para mantener el linaje, para mantener el linaje. Entonces el que, por ejemplo, usa eh, eh, lo que se llama anticonceptivos, entonces no pasa nada si hacen o si están en una relación extramarital. O sea, si no van a tener, digamos, una descendencia o hijos, ¿no? Para no hablar de mantener el linaje, entonces no se puede, ¿no? No podemos decir que la fornicación o el adulterio o las relaciones extramaritales son prohibidas porque, o sea, para mantener el linaje y saber, por ejemplo, que este hijo o este es hijo de fulano. Es que uno te podría decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a tener hijos. O dos, te dicen hombre y mujer, te dice, ya, ¿sabes qué? Nosotros no queremos tener hijos y no vamos a tener hijos. Igual podemos, entonces ya podemos estar en una relación extramarital. Pues, o sea, ¿les va a decir que sí? ¿No? ¿Por qué no? Entonces, no es la respuesta correcta. No es la respuesta correcta. ¿Ya? O, por ejemplo, algunos dicen, eh, para que no se, o sea, es que la mujer eh, se va a embarazar y el hombre tal vez la abandona. Eso sí existe, no es que no existe, pero tenemos que partir de la respuesta exacta y correcta, ¿ya? Y o sea, eh, y después la podemos sostener con casos reales que vemos en la actualidad, ¿ya?
No podemos decir que la fornicación, porque causa enfermedades. Sí causa enfermedades, pero no es la respuesta, no es la primera respuesta, no es la respuesta única, no es la única respuesta, sino la respuesta que Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Y no se acerquen a la fornicación, ¿no? O todo lo que conlleva la fornicación. Es una inmoralidad. Es una inmoralidad y un mal camino. ¿Ya? Entonces, mire la respuesta que Allah subhanahu wa ta'ala da. Entonces, estos son algunos ejemplos para saber por qué puse estos ejemplos, para saber que a veces podemos dar una respuesta equivocada y que o sea, podemos, eh, el otro podría darnos o podría decirnos, no, yo no voy a hacer esto, o no voy a, por ejemplo, yo no voy, o sea, yo no como eh, carne, o sea, de cerdo que vive de la sociedad. No, yo conozco una granja que allá, donde lo crían y todo lo tiene limpio. Entonces, no podríamos decir que sí puedes, ¿ya? Porque todo digamos, todo los productos, sea la carne de cerdo o sus derivados, ¿no? Vive en un sitio limpio o sucio o no, entonces eso no borra, o eso no, digamos, quita la prohibición de su consumo, sino lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice que es una inmundicia. Entonces tenemos que tener cuidado con las respuestas, ¿no? Sí, y por último, y con eso terminamos, si yo no sé responder, digo que no sé. Normal, ¿no? O sea, a todos nos falta conocimiento, nadie sabe todo, ¿ya? El que sabe todo es Allah subhanahu wa ta'ala. Al Imam Malik, que es uno de los grandes sabios, un hombre que vivía en Irak y venía hasta Medina, hasta Arabia Saudita, para preguntarle a Malik, para hacerle algunas preguntas, ¿no? Le hizo como 30 y tanto preguntas, solo respondió a pocas nomás. El resto de las preguntas no sabía responder y dijo que yo no sé. A pesar de que era un gran sabio, y que el hombre vino desde Irak hasta Arabia Saudita justo solo para eso, ¿no? Igual el hombre le dijo que no sé, ¿no? Algunas preguntas no sabía responder. Si no sé responder, digo que no sé responder, ¿no? Te prometo que te voy a dar la respuesta, ¿no? Pronto, inshallah, o voy a preguntar, ¿ya? Y te doy la respuesta, y mejor que dar una respuesta falsa, o una respuesta incorrecta. Y así estar mal con Allah subhanahu wa ta'ala y transmitir de manera incorrecta el Islam. Entonces, pido a Allah subhanahu wa ta'ala que hayan tenido beneficio de esta charla y que Allah subhanahu wa ta'ala aumente nuestro conocimiento. Amén. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Y ahora, si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, o alguna observación o comentario, ustedes tienen la palabra.